Hoy vamos a meternos de lleno en una de las enseñanzas más, pero más profundas del Buda. Su respuesta a las grandes preguntas sobre la vida, el sufrimiento y la naturaleza misma de la realidad. Arranquemos con la pregunta, ¿no? La que está en el fondo de todo, en el corazón de la experiencia humana, la misma que motivó al Buda en su búsqueda hace ya más de 2500 años. Y claro, de la mano de esa pregunta viene la otra gran duda, esa que a veces nos vuela la cabeza. Si no hay un yo permanente, un alma que viaja de una vida a otra, ¿cómo es posible el renacimiento? Para llegar a la respuesta, tenemos que ir al principio de todo. Hay que entender cómo empezó esta búsqueda, una que, en el fondo, nos toca a todos y a todas. Imagínense, al darse cuenta de que envejecer, enfermar y morir era un destino inevitable para todos, el príncipe Siddhartha, en lugar de aceptarlo, se puso una misión, pero una misión gigantesca: encontrar una salida real a este ciclo de sufrimiento. Y lo que descubrió, bueno, no fue un dios ni una fuerza creadora, fue algo mucho más elemental, una especie de ley universal, una lógica que lo sostiene absolutamente todo. A este principio se le conoce como Paticca-Samuppada, o, como lo llamamos, origen dependiente. Suena complicado, ¿verdad? Pero la idea en el fondo es increíblemente simple. Nada, pero nada existe por sí solo. Todo surge dependiendo de otras condiciones. Y esta es la fórmula, la clave de todo. Es perfecta en su simpleza. Cuando esto existe, aquello aparece. Si esto desaparece, aquello también. Es una lógica impecable, una simetría que gobierna tanto el universo como nuestra propia mente. Y aquí está la clave para entenderlo. No es como apretar un interruptor y que se prenda la luz. No. Es más bien como una planta. Para que crezca, no basta con la semilla. Necesita la tierra, el agua, el sol, ¿se entiende? Es toda una red de condiciones que trabajan juntas, no una simple línea recta. Bueno, y el Buda usó esta misma lógica para entender el sufrimiento. Y lo que encontró fue básicamente una reacción en cadena, una serie de 12 eslabones que nos mantienen atrapados en el ciclo. Esta es la famosa cadena de los 12 pornidanas. Piénsenlo como un dominó que no para de caer. Todo empieza con la ignorancia, por no ver las cosas como son. Esa ignorancia nos lleva a actuar, a crear acciones kármicas. Esas acciones moldean nuestra conciencia y nuestro cuerpo, nuestro organismo psicofísico. A partir de ahí, claro, tenemos los 6 sentidos. Con los sentidos hacemos contacto con el mundo, y ese contacto genera sentimiento. Y aquí es donde la cosa se complica, porque esos sentimientos nos llevan al anhelo y al apego, y ese apego es el combustible que alimenta el seguir existiendo, el devenir. Y bueno, el resultado, un nuevo renacimiento y con él otra vez el envejecimiento, la muerte y todo el paquete de sufrimiento. Pero ojo, que esto no es solo filosofía abstracta, ¿eh? Es un proceso que, según se dice, se puede ver en acción, sobre todo en momentos clave de la vida, y especialmente en el umbral de la muerte. La idea es que en ese momento final, la mente se llena de flashes, de recuerdos de acciones pasadas, del karma, y esas imágenes, esas visiones, son las que le dan forma a la conciencia en su último instante, empujándola hacia el siguiente renacimiento. Hay una historia, por ejemplo, de un peregrino que acababa de terminar un largo viaje, y al morir, sus últimas palabras eran susurros sobre su devoción, sobre su camino. Sus buenas acciones fueron lo último que tuvo en la mente, llenándola de un karma positivo que, se entiende, condicionó lo que vino después. Y esta otra historia es, wow, es increíble. Una monja le enseña a un loro a meditar en la palabra esqueleto. Un día, un águila lo atrapa, y en vez de entrar en pánico, ¿qué hace el loro? Su mente, ya entrenada, va a lo que conoce: esqueleto. Es un ejemplo perfecto de cómo el condicionamiento mental puede cambiar por completo hasta el momento más aterrador. Ok, entonces, si toda esta cadena de sufrimiento se arma por una serie de condiciones, la lógica nos dice algo muy poderoso. También se puede desarmar. Si quitamos las condiciones, quitamos el resultado. Y este es el camino de salida. Es la misma cadena, pero al revés. En lugar de ignorancia, empezamos con fe, con confianza. Esa nos lleva a una conducta ética.
Y una conciencia limpia, ¿qué trae? Alegría. Esa alegría se convierte en tranquilidad meditativa, y desde esa calma la mente puede lograr una concentración profunda. Esa concentración es la que permite ver las cosas como son, el conocimiento y visión verdaderos. Y al ver la realidad, llega el desencanto, el desapego y finalmente la liberación. Es la misma lógica pero usada para liberarnos. Bien, llegamos al final. Vamos a atar todos los cabos y a responder esas preguntas con las que empezamos para llegar a la idea más importante de todas. Esta comparación de la monja Bajira es simplemente brillante para explicar la idea de que no hay un alma fija. Piénsenlo. Decimos carroza, pero la carroza no es más que la suma de sus partes, ¿cierto? Las ruedas, el eje. Bueno, un ser es igual. Es solo un nombre que le damos a un conjunto de procesos físicos y mentales que están cambiando todo el tiempo. Entonces, volvemos a la pregunta del millón. ¿Cómo hay renacimiento si no hay un alma que renace? Y la respuesta está en esta metáfora clásica, la llama de una vela. Imaginen que con una vela encendemos otra. La segunda llama no es exactamente la misma que la primera, pero tampoco es totalmente diferente, ¿verdad? Su existencia depende directamente de la primera. Así funciona. Es una continuidad de un proceso, no de una cosa. Al final, todo se resume en esto. La vida no es una cosa, es un proceso. No es un sustantivo, es un verbo en acción, un flujo constante de causas y condiciones. Y esto nos lleva a la conclusión más radical de todas. No es que uno tenga un proceso, es que uno es ese proceso. Cada ser vivo es el origen dependiente en acción. No hay nada ni nadie separado de ese flujo constante. Y así, la enseñanza deja de ser una idea lejana y se convierte en una herramienta para mirar hacia adentro. La pregunta clave entonces ya no es ¿qué es el origen dependiente? La pregunta ahora es ¿qué condiciones están moldeando el mundo de cada quien, aquí y ahora? Una reflexión para llevarse. Gracias por acompañarnos.